Gracias por estar acá y qué alegre que están acá porque allá afuera es muy peligroso. Pero yo les voy a hablar un poco sobre el tema sobre la violencia enfocada desde la ciencia de la epidemiología. Podríamos decir que el título de la presentación, podríamos renombrarlo y decir un abordaje epidemiológico para comprender mejor la violencia y enfrentarla de una mejor forma. No quiero decir con esto que la epidemiología sea la única ciencia que tenga la capacidad de analizar y de proponer soluciones a la violencia, sino más bien la epidemiología misma ha evolucionado desde diferentes enfoques, ¿verdad? Desde enfoques unicausales hasta enfoques más complejos y multicausales, de manera que al día de hoy la epidemiología trata de integrar aportes de otras ciencias, de otros conocimientos y de otros métodos para dar una mejor explicación integral y holista a los problemas de salud. Aplicando esto de la epidemiología a diferentes problemas de salud que pueden ser enfermedades o en el tema del día que nos ocupa hoy es el tema de la violencia, el problema de la violencia. Vamos a hacer una referencia a la definición de la violencia para el resto de la plática que yo les voy a dar, y nos vamos a basar en una definición sencilla de la OMS, que dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza. La palabra intencional es bastante clave aquí. Es de hecho o como amenaza, y puede ser contra uno mismo, contra otra persona o un grupo de personas, y que causa o tiene alta probabilidad de causar daños, sean estos físicos, emocionales, materiales o económicos. También vamos a usar de referencia una tipología de la violencia, también creada por la OMS. Hay otras definiciones y hay otras clasificaciones, pero por ser estas bastante sencillas las vamos a utilizar. La OMS clasifica la violencia según su naturaleza como física, sexual, psíquica, privaciones o descuido. Y según las personas involucradas en los hechos violentos, la clasifica como autoinfligida, interpersonal y colectiva. Ahora veamos qué es la epidemiología para poder continuar con nuestra plática y el enfoque epidemiológico del problema de la violencia. Una definición clásica de la epidemiología es que es una ciencia que estudia la distribución y los determinantes de las enfermedades. Aplicada al problema de la violencia sería distribución y determinantes de la violencia. Además, evalúa la efectividad de intervenciones para controlar o prevenir este problema. Ahora, estas funciones de la epidemiología tienen diferentes alcances. Por ejemplo, el estudio de la distribución de la violencia tiene un alcance descriptivo, y el estudio de los determinantes y la evaluación de la efectividad de las intervenciones tendrá un alcance analítico dentro de la metodología de investigación epidemiológica. Y finalmente, en esta pequeña introducción vamos a partir de algunos supuestos teóricos. Pueden haber más, pero creo que estos son los adecuados, o por lo menos los necesarios, los mínimos necesarios para abordar el tema de la violencia desde el enfoque epidemiológico. El primero es que la violencia es un problema complejo y multicausal. Ya el doctor Balcells nos habló de esa complejidad, de esa multicausalidad, y nos está previniendo desde un inicio del pensamiento único, de pensar que solo hay una causa o un grupo de causas para un problema. Segundo, la violencia se distribuye de forma variable en la población. Esto quiere decir que hay gradientes sociales, no afecta de la misma manera a todas las personas. Tercero, entre los factores que generan violencia hay algunos que son modificables.
y por lo tanto la violencia es un problema prevenible hasta cierto grado. Bueno, eso nos da un espacio para investigación, pero también para la acción. Si no fuera prevenible, en realidad no tendría mucho sentido que estuviéramos acá, pero como lo es importante que investiguemos y que luego propongamos acciones. Y de eso se trata la epidemiología. Bueno, el ámbito descriptivo de la epidemiología incluye la descripción de características de las personas involucradas en hechos violentos, de los lugares en los que la violencia ocurre, de los tiempos en los que ocurre, pero también de las características del hecho violento en sí mismo. Estos son ejemplos de las variables más comunes que se toman en cuenta en los estudios descriptivos de violencia, acerca de las personas involucradas: sexo, edad, grupo étnico, condición económica, ocupación, hábitos, y hay otras variables que son bastante importantes y que han sido descritas. Este es un ejemplo de la distribución de la violencia a través de diferentes países. El Índice Global de Paz hace una clasificación o un ranking de los países más pacíficos y los países menos pacíficos en el mundo. En 2014 Guatemala ocupó el puesto 115 de 132 países, perdón, de 162 países. Quiere decir que Guatemala está más cerca de los países menos pacíficos que de los países pacíficos en el mundo. Otro dato interesante en esta distribución geográfica es que entre 2013 y 2014 Guatemala bajó, o sea, estamos empeorando, porque en 2013 estábamos en el puesto 109, ahora estamos en el 115. El país más pacífico del mundo sería el puesto 1, y el 162 sería el menos pacífico. Ahora, en el área de Centroamérica y el Caribe ocupamos el puesto 9 de 12. Igual, estamos más cerca de los países menos pacíficos que del país más pacífico o los más pacíficos del área centroamericana. Bueno, este es un ejemplo de cómo la función de la epidemiología, de describir la distribución de los problemas de salud, también tiene que ver con el lugar en donde estos ocurren. Si venimos a lo interno, dentro de Guatemala, vemos que en el informe de hechos delictivos del INE en 2013, también hizo una gráfica en la que podemos ver cómo, por ejemplo, Guatemala, El Progreso, Escuintla, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jalapa tienen las tasas más altas de homicidios en el país, o tuvieron las tasas más altas en 2012. Y vemos como Sololá, Totonicapán, Quiché y Las Verapaces están entre los departamentos con las tasas de homicidios más bajas. Bueno, esto lo podemos ver gráficamente en un mapa. No son los mismos datos, pero concuerdan bastante bien. Los países de la costa sur, los departamentos de la costa sur, el centro, el oriente del país y el Petén cuentan con las tasas más altas de homicidios. Esto es según el sitio web de Plaza Pública, con datos de homicidios de 2004 a 2013. Ahora esto me llama la atención. Muchas personas que están presentes acá seguramente han visto la distribución geográfica de otros problemas de salud. Por ejemplo, tuberculosis. Otro ejemplo, VIH-Sida. Por alguna razón, la distribución es bastante semejante a la distribución de la violencia. ¿Por qué? La respuesta yo no la tengo todavía, pero esos patrones, la epidemiología nos ayuda a identificar patrones para luego dar un siguiente paso en el proceso científico, buscar causas, explorar causas y evaluarlas,
Y el último paso tan importante que acabamos de hablar es proponer soluciones. Proponer y evaluar también las soluciones, porque no solo es de implementar intervenciones, no medir y luego atribuir a los programas efectos beneficiosos o nocivos que no podemos con certeza decir si son confiables o no. Ahora vemos la distribución en el tiempo, es otra variable bastante importante para la epidemiología. De las muertes por arma de fuego, según día de la semana, con datos del INACIF entre 2009 y 2012, vemos que el número de muertes se concentra en los fines de semana, entre viernes a domingo, incluso lunes, todavía hay frecuencias absolutas, pero también relativas, altas de homicidios por arma de fuego. En esta otra gráfica podemos ver cómo los mismos datos, solo que de un mes, sugieren que hay incrementos semanales en el número de autopsias en el INACIF. Esto es solo un mes, pero esto concuerda bastante bien con lo que acabamos de ver. Probablemente estos picos, estos incrementos, son los que se ven durante los fines de semana. Ahora, la violencia no solo, el estudio de la violencia no solo debe enfocarse en el hecho violento en sí, sino en otros procesos que están asociados o relacionados con la violencia y que la rodean. Este es un ejemplo de ellos. En la Facultad de Ciencias Médicas estamos examinando las denuncias por violencia intrafamiliar según departamento entre 2011 y 2013. En esta gráfica lo que presentamos es cómo los 9 departamentos en los que la tasa de denuncia de violencia intrafamiliar viene en descenso. Y pongamos atención en el tipo de información que les estoy dando. Esto no es bueno, que venga en descenso. Lo que esperaríamos es que las denuncias fueran incrementando. Y entonces estos estudios descriptivos en la epidemiología nos generan hipótesis, nos generan inquietudes científicas para tratar de buscar explicaciones por qué en algunos departamentos la tasa de denuncia de violencia intrafamiliar viene a la baja. En el resto de departamentos ha incrementado o se ha mantenido más o menos estable en estos 3 años. El licenciado Miguel Saquimux ha hecho otros análisis sobre otros eventos relacionados con la violencia, no precisamente el hecho violento en sí. Por ejemplo, de 329 sentencias condenatorias en tribunales de femicidio y violencia contra la mujer, encontró que el 64%, en el 64% de los casos, la violencia fue de tipo físico y psicológico. Llama la atención también que el 13% fue violencia económica, psicológica, y algo muy importante, que no es nada despreciable, un 9% en el que la violencia fue sexual, psicológica y física. Bueno, dimos un rápido paseo por la parte descriptiva de la epidemiología y la descripción de la distribución de los problemas de salud, en este caso de la violencia. Ahora pasamos a la función epidemiológica del análisis de los determinantes, y esto incluye el estudio de factores de riesgo y el estudio de las causas. Hago la diferencia porque un factor de riesgo son variables o procesos que incrementan la probabilidad de que suceda el evento, y las causas también incrementan la probabilidad de que suceda el evento, pero tiene una relación de causa-efecto más directa, y es mucho más fácil de determinar también. Entonces les voy a poner un par de ejemplos de factores que incrementan la probabilidad de un hecho violento. Uno de ellos es el sexo.
al analizar las muertes por arma de fuego según sexo, en las autopsias realizadas por el INACIF entre 2009 y 2012, vemos claramente cómo el 90% de autopsias fue realizada en hombres y un 10% en mujeres. Es decir, para ciertos tipos de violencia, el riesgo es mucho más alto en hombres. Si vemos los datos de violencia intrafamiliar es al revés. El porcentaje, la proporción es mucho más alta de víctimas mujeres y de agresores hombres. La edad. Lo que vemos en esta gráfica es que un poco más del 50% de los casos de muertes por arma de fuego en los mismos años están entre 20 y 40 años. Quiere decir que el guatemalteco entre estas edades tiene más riesgo de morir por arma de fuego que el resto que en otras edades. No quiere decir que el riesgo disminuya a cero, pero sí es mayor. Y esto sucede tanto en mujeres como en hombres. Ahora, para pasar a la parte explicativa de la epidemiología, entonces la cosa se pone un poco más emocionante y más complicada, porque ya no es lo mismo estudiar factores de riesgo que tratar de identificar la causalidad de un fenómeno. Bueno, hay un epidemiólogo famoso que es de apellido Rothman, quien propuso una teoría o un marco conceptual para analizar la causalidad de los problemas de salud, y es la teoría de las causas componentes y causas suficientes. Dicho de forma resumida, la propuesta de Rothman es que un conjunto de causas, que sería componentes, conforman una causa suficiente o mecanismo causal. Es bastante mecanicista esta forma de ver, pero bajo cierta perspectiva ayuda, no lo explica todo. Aquí lo que vemos es como una parte de esos componentes es desconocida, pero las otras sí pueden ser identificables. Vamos a poner un ejemplo con la violencia. Diferentes causas suficientes o mecanismos causales pueden producir un mismo efecto. Digamos que el efecto que estamos evaluando es la violencia en general, la violencia. Tenemos un gran grupo de causas desconocidas que ni la epidemiología, ni la psicología, ni la sociología han logrado detectar todavía, ni explicar, pero se toman en cuenta dentro de los modelos. Y cada uno de estos mecanismos causales es suficiente para que se dé un hecho violento, para desencadenar un hecho violento. Sin embargo, los componentes adentro de cada mecanismo causal son diferentes, ¿verdad? Ahora hay dos cosas que siempre suceden. Lo que ya dijimos, siempre hay causas desconocidas y hay que tomarlas en cuenta en los modelos. Y luego siempre hay una causa necesaria, sin la cual el fenómeno no sucede. Podríamos pensar que en este caso la causa necesaria es esta, y podríamos atrevernos a decir que es el agresor. Sin un agresor, de acuerdo con la definición que usamos al principio, no hay un hecho violento. Bueno, ahora, ¿por qué les mostré esto? Porque es importante cómo las teorías causales, que estas son algunos ejemplos, pero hay muchas otras, tienen la tendencia de suponer que pueden explicar todo el fenómeno y todas las variaciones posibles que existen del fenómeno, pero eso es poco plausible, tanto desde el punto de vista de la ciencia epidemiológica como de otras ciencias. Quiere decir, las causas biológicas, sean estas genéticas, hormonales o de neurotransmisores, no pueden explicar satisfactoriamente todas las manifestaciones de violencia que existen y que podemos registrar. No son capaces. Las ciencias psicológicas por sí solas tampoco son capaces de explicar el fenómeno de la violencia si no toman en cuenta lo biológico.
Y las ciencias sociales también tienen mucho que aportar, pero por sí solas no pueden explicarlo. Si nosotros tuviéramos una visión del problema un poco más complejo, tomando en cuenta incluso variables que desconocemos, podríamos integrar lo que puedan aportar otras ciencias para dar una mejor explicación al problema, pero también para proponer soluciones más integrales y con más probabilidad de tener éxito. Este es un ejemplo. Hay, pues, propuestas teóricas hay bastantes, pero yo solo traje un ejemplo, los pilares de la paz. Y me parece, llama la atención algunas de las propuestas del Instituto Instituto de Economía y de la Paz. Creo que tiene sede en Australia, si no estoy mal. Pero el primer pilar para un país pacífico es que el gobierno funcione bien. El segundo, una distribución equitativa de recursos, flujo libre de información, ambiente de negocio saludable, alto nivel de capital humano, aceptación de derechos de los otros, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los países vecinos. En cierta forma, esta propuesta teórica toma en cuenta diferentes escenarios, diferentes factores que puedan contribuir a la paz en un país y seguramente toma en cuenta también factores desconocidos, factores que están para ser estudiados en el futuro. Perdón. Y voy a poner un ejemplo de cómo hay algunos temas de la violencia que son tan álgidos y tan controversiales, en los que hay que asumir algunas posturas teóricas más eclécticas, más holísticas, para poder superar algunos dilemas. Por ejemplo, hay bastante información teórica y también hay bastantes datos empíricos que apoyan que las inequidades, las privaciones o la pobreza están relacionadas con la violencia. Sin embargo, también hay bastantes artículos publicados que dicen lo contrario. Entonces, ¿qué hacer ante esa dualidad, ante ese contraste de opiniones? Y todos tienen datos y han usado métodos para llegar a esas conclusiones. Bueno, desde el enfoque de la epidemiología, que es el campo que a mí me compete, lo que se recomienda es que ante las controversias teóricas y conceptuales, estas se pueden evitar teniendo sumo cuidado en la selección de los modelos y de las definiciones de lo que uno está estudiando. Esto es en cuanto a la parte teórica, pero también tenemos que tener bastante cuidado en el uso de los métodos y sobre todo tratar de evitar, en lo posible evitar o controlar, cuando no sea posible evitarlos, los sesgos, sobre todo en los diseños de estudio transversales y los estudios ecológicos o de correlación, porque son bastante susceptibles de sesgos y de falacias y lo pueden conducir a uno a llegar a conclusiones incorrectas, ¿verdad? También considerar los factores de confusión y algo que es bastante, que yo he leído bastante. No sé si se ha llegado al tema de la discusión metodológica, pero cuando se habla de pobreza y de inequidades, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando las interpretaciones para datos que usan diferentes escalas, por ejemplo, cuando se usa indicadores de pobreza a nivel nacional entre países, no podemos sacar conclusiones de una relación entre la persona pobre y la violencia. Cuando se usan este tipo de escalas, estamos hablando de un país donde hay pobreza y un país donde hay violencia o viceversa, no de la persona. No se trata de estigmatizar a las personas que viven en situación de pobreza, sino que se habla de un problema social y colectivo dentro de un país con pobreza. Bueno, estos son los cuidados que habría que tener. Y para finalizar,
este es uno de los pasos más importantes de la epidemiología, cuando propone soluciones o propone programas o algunas intervenciones para solucionar un problema, pero que hay que evaluar esos programas. ¿Qué intervenciones podemos proponer? A mí se me ocurren 3, pueden haber más, pero están las leyes, ¿verdad? Una ley puede ser una intervención que un país pueda orientarse a la prevención de la violencia, políticas o programas concretos, y voy a poner un ejemplo en un ratito. Y los objetivos de estas intervenciones, desde el punto de vista epidemiológico, son controlar el problema, prevenirlo y también rehabilitar a las personas, tanto a los ofensores como a las víctimas. Este es un ejemplo de una intervención hecha en la ciudad de Filadelfia. Sitios baldíos o terrenos baldíos como este fueron jardinizados. Este es el mismo terreno baldío, ¿verdad? Y fueron jardinizados con pocos recursos, es decir, solo grama, alguna cerca, un arbolito sembrado y bien cuidado, y no se requirió de mucho. Bueno, lo que hicieron en Filadelfia fue que seleccionaron 17,700 lotes baldíos. De esos, 4,000 fueron asignados al azar para ser jardinizados, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, y el resto fueron usados como controles. ¿Cuál fue el impacto de esta intervención? Hubo 17 medidas de resultados en este estudio, pero aquí vamos a presentar 5 de ellas. Los asaltos armados disminuyeron en toda la ciudad de Filadelfia, no solo en los lugares donde se jardinizó, el efecto se vio en toda la ciudad. Hubo más llamadas al 911, lo que hablábamos de la denuncia. La denuncia es un indicador positivo cuando hablamos del tema de violencia. Hubo menos vandalismo, menos indicadores de estrés y menor inactividad en los pobladores de algunas áreas, no toda Filadelfia, pero de algunas áreas de ella. En conclusión, desde el punto de vista epidemiológico, la violencia es un problema complejo y multicausal, ¿verdad? La epidemiología busca conformar un modelo teórico holista, busca conformar métodos de estudio complementarios, no solo de la epidemiología, sino de la economía, de la sociología, ¿verdad? Y no solo métodos cuantitativos, sino también cualitativos, que nos permitan tener un abordaje integral para tener una prevención y un control efectivo del problema. Muchas gracias por su atención.